Marciano Fanfics Teorías. Suscríbete al canal. Teoría Fanfic Novela. Pokémon, la leyenda del criador. Capítulo 171. El visitante es un coordinador. La escuela de entrenamiento se construyó en un área claramente delimitada, ocupando una porción considerable de terreno. Tras la presentación de Ayue, Terence descubrió que las instalaciones de la escuela eran mucho más completas que las de Ciudad Punta Neve. La escuela de entrenadores Pokémon en Ciudad Punta Neve matriculaba principalmente a niños pequeños que aún no tenían la edad suficiente para convertirse en entrenadores. Por otro lado, la escuela de instructores de la ciudad de Rustboro tenía 4 clases diferentes, incluso más que las clases de la Academia Crown. Estas clases correspondían a las clases de entrenador, coordinador, creador y principiante para niños pequeños. Antes asistía a la clase para principiantes aquí. Sin embargo, no continué en la clase de entrenador, en cambio, opté por ser aprendiz en el gimnasio de Rustboro, explicó Ayue. Terence, ¿en cuál estás interesado? ¿Aquí hay un curso para coordinadores?, preguntó Terence, sorprendido. No le sorprendió que existiera la clase de criador. Tanto entrenador como criador eran profesiones que existían desde los inicios de la Liga Pokémon, estrechamente ligadas al desarrollo histórico de los entrenadores Pokémon. Podría decirse que sus orígenes están profundamente arraigados e interconectados. Sin embargo, profesiones como la de coordinador surgieron en las últimas décadas y han ido ganando popularidad gradualmente. En el pasado, era algo que los pioneros exploraban por su cuenta. Jaja, me da bastante vergüenza admitirlo. Ayue se rascó la cabeza. Resulta que la clase para coordinadores de enseñanza era solo un cascarón vacío, incapaz de reunir suficientes estudiantes para formar una clase completa. Terence tenía una expresión de como era de esperar. En ese caso, me interesa mucho la clase para principiantes. Era normal que la clase de coordinadores no estuviera completamente formada. Ni siquiera la clase de la Academia Corona se habría formado tan pronto de no ser por el patrocinio de las autoridades del concurso Pokémon. Esta clase para principiantes era diferente a la clase para principiantes de la Academia Crown. La Academia Crown enseñaba a jóvenes que ya contaban con la certificación de entrenador algunos fundamentos básicos de combate. Esto incluía simulacros de combate reales, participación en batallas de gimnasio reales, batallas con desventajas de tipo, batallas finales y algunos tutoriales de estrategia complejos. Por otro lado, esta clase para principiantes se asemeja más a la educación infantil temprana, encargada de fomentar los conceptos de los niños sobre entrenadores, criadores y coordinadores. Y de proporcionar instrucción en profundidad o refuerzo del conocimiento sobre Pokémon que se enseña en las escuelas primarias. No mucha gente puede permitirse venir aquí a estudiar. No todas las familias están dispuestas a gastar dinero para enviar a sus hijos aquí, señaló Ayue refiriéndose al dilema de la escuela de formación de profesores. Si bien la educación que se impartía aquí era más amena para los niños que las clases de lengua y matemáticas que se enseñaban en las escuelas primarias. Pero, sea como sea, parece más una actividad extracurricular. Los niños solo vienen aquí a clase durante su tiempo libre. Hoy tiene suerte, probablemente la mayoría estén aquí. Mientras se dirigían a la clase para principiantes, se encontraron con un hombre de mediana edad con barba. Dios mío, no es Ayue. Como tienes tiempo para volver a la escuela, exclamó el hombre de mediana edad vestido de rojo. Profesora Terra, hoy le toca estar de guardia, saludó a Ayue. Este es Terence, quiero mostrarle la clase para principiantes. ¿Les viene bien ahora? Déjame pensar, para la clase de principiantes, deberían estar viendo el anime de Pokémon ahora mismo, no, reflexionó el hombre de mediana edad. Espera a que termine y entonces tendrás tiempo. Ah, ya entiendo. Muchas gracias, dijo Ayue. La profesora Terra sonrió y saludó a Terence, quien le devolvió la sonrisa. Ayue y Terence esperaron pacientemente fuera del aula de principiantes. Aproximadamente 20 minutos después, entre aplausos, un grupo de niños salió corriendo. Te esperen, todos ustedes. Tras los niños que salieron corriendo despavoridos, se oyó una voz de reproche. Terence y Ayue se quedaron atónitos a un lado, observando a una niña enfadada de pelo castaño grisáceo que huía gritándoles a los niños. Era evidente que la chica estaba realmente enfadada. Su falda negra y sus coletas se balanceaban con fuerza con cada grito. Jeje. Roxanne, déjalos jugar un poco. Pero, profesora Izumi, no han terminado sus deberes. ¿No es hora de descansar después de terminarlos? Roxanne no lo entendía. La persona llamada profesora Izumi era bastante mayor, con apenas unos pocos mechones de pelo en la cabeza. Desde lejos, parecía calva. Que descansen cuando les toque descansar. En cuanto a los deberes, que los hagan durante su tiempo de descanso. Es lo mismo, ¿no? Roxanne, así no vas a superar las prácticas. Impartir clases para principiantes consiste en ganarte el cariño de los niños, en hacer que se sientan cercanos a ti. Lo entiendo, profesor Izumi, respondió Roxanne, con un aire algo abatido. Además, tenemos invitados aquí. Tanto el profesor Izumi como Roxanne se volvieron hacia Terence y Ayue. Señorita Roxanne, ¿qué hace usted aquí? Los ojos de Ayue se abrieron de par en par mientras miraba a Roxanne con sorpresa. La supuesta Roxanne no era otra que la instructora de gimnasia del gimnasio Rustboro, una estudiante brillante a la que le encantan las rocas. Ayue respetaba profundamente a su compañera menor, que se había convertido en instructora de gimnasia. En otras palabras, Roxanne era una estudiante sobresaliente típica, se mire por donde se mire. Oh, no es Ayue. Roxanne miró a Ayue con incertidumbre, me cansé de las batallas de gimnasio, así que quería hacer una pasantía como profesora. ¿Y tú, por qué volviste a la escuela? Ayue conocía a Roxanne desde que eran aprendices en la escuela secundaria de Rustboro, así que charlaron informalmente. Tenemos un entrenador de visita. La maestra Izumi exclamó, jaja, eso es aún mejor. Ahora los niños tienen una razón para descansar primero. Terence, de pie junto a Ayue, se presentó rápidamente. Soy Terence, de la ciudad de Fallarbor, y actualmente estoy de viaje recolectando cintas. Espero no estar molestándote.
Al principio, la profesora Izumi y Roxanne no le dieron mucha importancia. Ya habían visto a muchos entrenadores. Sin embargo, después de que Terence se presentara, sus expresiones cambiaron y lo miraron con alegría. «Terence, ¿eres un coordinador?», preguntó el profesor Izumi con cierta sorpresa. En comparación con los entrenadores, había menos coordinadores. Dado que la actual clase de coordinadores era todavía una mera cáscara vacía, era evidente la escasa cantidad de coordinadores que existían. Por lo tanto, la visita de un coordinador a la escuela de entrenadores era excepcionalmente rara. La maestra Izumi estaba preocupada por cómo hacer que los niños comprendieran la profesión de coordinador. Si no veían a un coordinador real, las descripciones les resultarían muy poco interesantes. El equipo de coordinadores aún no estaba completamente formado y, en ese momento, no había profesores coordinadores idóneos disponibles. La aparición de Terence fue totalmente inesperada para el profesor Izumi. Simplemente no sabía lo bueno que era Terence. Luego preguntó indirectamente, ¿coordinador, eh? Genial, genial. Terence, ¿recién estás comenzando tu trayectoria como coordinador? Ha pasado un tiempo, Ya he coleccionado 2 cintas, respondió Terence. 2 cintas. Con esta información, el profesor Izumi supo que Terence era un coordinador legítimo. Un coordinador que ni siquiera había conseguido una cinta, si no era principiante, sería considerado mediocre. Si alguien obtenía cintas, eso indicaba cierta competencia en el área de coordinación. A ojos del profesor Izumi, Terence, con sus 2 cintas, ya era un coordinador impresionante. Por eso, estaba aún más satisfecho. Capítulo 172. El mensaje de Steven. Tras una breve introducción, el profesor Izumi informó a Terence sobre la situación actual de las numerosas escuelas de entrenamiento y le pidió que impartiera una lección a los niños. Enseñar, Terence vaciló un poco al oír esa palabra. No es que no quisiera, sino que, tanto en su pasado como en su presente, siempre había sido un estudiante. Le preocupaba sinceramente no poder impartir conocimientos frente a un grupo de personas. Aunque participara en una batalla o un concurso Pokémon, no se preocuparía porque había recibido un entrenamiento especializado. Sin embargo, este entrenamiento improvisado le resultaba difícil. Oye, solo son un grupo de niños. Habla de sus historias con naturalidad, no hace falta tener conocimientos profundos, dijo la profesora Izumi. Tenía sentido, y Terence se quedó sin palabras. De acuerdo, entonces diré unas pocas palabras de forma casual, dijo Terence. Tras recibir la aprobación de Terence, la profesora Izumi le indicó inmediatamente a Roxanne que volviera a llamar a los estudiantes, y Ayue también fue a ayudar. En ese momento, Terence comenzó a ordenar sus ideas. No era el tipo de persona que podía hablar sin pensar durante media hora. ¡Wow! Un coordinador. Estoy deseando que llegue. ¿Qué es un coordinador? ¿Son tan fuertes como los instructores del gimnasio? Un grupo de niños levantó la vista, y una niña con la nariz mocosa tiró de la falda de Roxanne y preguntó. En su opinión, la profesora Roxanne era muy fuerte. Los coordinadores son todos personas maravillosas, sonrió Roxanne. En su opinión, a diferencia de los entrenadores, los coordinadores eran individuos que profundizaban en las complejidades de los movimientos de los Pokémon y eran maestros en la creación de milagros. Sin embargo, es posible que la mayoría de los coordinadores no cumplan con la evaluación de Roxanne. Al mirar las filas de niños sentados abajo, Terence arqueó una ceja. Por fin comprendió los retos a los que se enfrentaban los profesores. Cada uno de los niños de abajo estaba sentado en todo tipo de posiciones, algunos incluso se hurgaban la nariz. Esto disminuyó considerablemente el entusiasmo de Terence. Sin embargo, teniendo en cuenta la corta edad de los niños, Terence decidió no insistir demasiado en el asunto. Al menos, nadie estaba causando problemas, lo que indicaba que este grupo de niños seguía siendo muy adorable. Hola a todos. Imagino que ya saben que soy coordinador. Permítanme presentarme, soy Terence y estoy muy contento de conocerlos a todos aquí hoy, dijo Terence. Aquí debería haber aplausos, ¿verdad? Según la impresión que Terence tenía de cómo solían transcurrir las cosas, en ese momento debería haber habido aplausos. Afortunadamente, la realidad le respondió a Terence, brindándole un raro momento de satisfacción. Afortunadamente, justo después de que terminó de hablar, no hubo una oleada de voces resonando abajo. ¿Qué tan feliz? ¿Qué tan feliz? Creo que muchos de ustedes no están familiarizados con la profesión de coordinador, ¿verdad? Permítanme explicarlo brevemente en términos sencillos. A diferencia de los entrenadores, los coordinadores aspiran al título de mejor coordinador en el gran festival. Son un tipo de entrenador que colecciona cintas participando en concursos Pokémon. Si tuviéramos que hablar de la diferencia entre los coordinadores y los entrenadores tradicionales, probablemente sería la forma en que utilizan los movimientos Pokémon. En la etapa de entrenador, solemos ver batallas intensas y apasionadas. En cambio, en la etapa de coordinador, se trata más del uso inteligente de los movimientos, de contrarrestar los movimientos del oponente y de derrotarlo con una serie de movimientos estrechamente combinados. Mientras Terence hablaba, vio a un chico abajo que mostraba una amplia sonrisa, lo que le hizo olvidar momentáneamente sus palabras. Sin embargo, ante tal situación, Terence estaba bien preparado. Tenía un plan B listo para afrontar cualquier eventualidad. Bueno, chicos, ¿les gustaría ver cómo se desempeña un coordinador?, preguntó Terence amablemente. Si resonaron algunas respuestas dispersas. Al enterarse de que Terence se preparaba para ofrecerles un concierto a los niños, Ayue, Roxanne y la profesora Izumi se quedaron atónitas. Luego, con entusiasmo, les dijeron a los niños, silencio todos. El hermano mayor Terence va a actuar para ustedes. Pórtense bien y escuchen, nada de travesuras, ¿de acuerdo? Al salir del aula, se encontraron con el vasto campo de entrenamiento que se extendía en el exterior. Terence dudó un momento. Inicialmente quería usar a Altaria, pero finalmente abandonó ese plan.
Dado que no se trataba de un concurso Pokémon, no había necesidad de inventar constantemente nuevas actuaciones. En ese caso, era mejor dejarlo en manos de Beautifly. Beautifly. Tras la elegante entrada de Beautifly, los niños la observaron con asombro. Beautifly, un Pokémon familiar para la gente de Owen, era bien conocido por los niños. Sin embargo, esta familiaridad despertó su curiosidad, y se preguntaban qué tipo de espectáculo ofrecería Beautifly. La respuesta de Terence fue: torbellino eléctrico. Hilos sedosos que parecían cadenas de plata brotaban como una fuente, siguiendo las corrientes de aire, formando espirales con un patrón rítmico. Los hilos formaron lentamente un torbellino, y entonces, crujido, crujido, la multitud, concentrada en el movimiento de Beautifly, escuchó un sonido. Era el sonido de la electricidad. Una corriente eléctrica fluyó por los cables, provocando que el remolino blanco cambiara instantáneamente, brillando con una luz dorada. En comparación con el año pasado, el rendimiento de Beautifly fue más fluido y rápido. En apenas una docena de segundos, un torbellino dorado, que cubría más de la mitad del campo de entrenamiento, apareció sobre las cabezas de los niños, semejante a un mar resplandeciente de truenos, como nubes oscuras devorando relámpagos, creando una vista impresionante. Quebrar. El proceso de transformación del torbellino blanco en un torbellino dorado entusiasmó especialmente a los niños. El marcado contraste entre las escenas del antes y el después realzó la belleza estética y el impacto del dorado Electric Whirlwind, elevándolo a un nivel completamente nuevo. En el remolino en constante movimiento, fluían corrientes eléctricas doradas que emitían un brillo deslumbrante e intenso, como si estuvieran recubiertas de oro. Parecían olas centelleantes sobre un mar dorado, un espectáculo que solo podía describirse como milagroso. La misma combinación de movimientos, realizada en diferentes escenarios, seguía provocando el mismo nivel de conmoción. El profesor Izumi observó atentamente la actuación de Terence. No esperaba que un coordinador que solo estaba allí de paso tuviera tales habilidades. En cuanto a Ayue, aunque había conocido a Terence una vez, desconocía por completo sus habilidades como coordinador. Roxanne, por otro lado, se mordió el dedo, mirando al torbellino eléctrico con ligero asombro, mientras un pensamiento se formaba en su mente. Ella quería tener una batalla de gimnasio con Terence. Como instructora de gimnasia, de repente se dio cuenta de que nunca había conocido a una coordinadora tan excepcional. Terence terminó con bastante éxito, pero lo que le avergonzó fue que, inmediatamente después de terminar, el grupo de niños lo rodeó de repente, gritando: quiero aprender. Quiero aprender. Sin que los presentes lo supieran, Terence creó inadvertidamente un grupo de potenciales estudiantes para la clase de coordinador de la escuela de entrenamiento. Así que, al ver que Terence se encontraba en una situación embarazosa, los demás lo rescataron rápidamente del cerco de los niños. Sin embargo, en ese momento, Terence recibió un mensaje. El remitente del mensaje era Steven. Tras echar un vistazo rápido al contenido del mensaje, la expresión de Terence cambió. Steven había confirmado el origen del meteorito, y su verdadera naturaleza lo dejó perplejo. Jamás imaginó que el meteorito Altaria que les había dado tuviera una leyenda tan significativa. Sin embargo, según la información proporcionada por Steven, parecía que la otra parte sí se había esforzado mucho. La mayor parte de la información sobre el meteorito era detallada y completa. Capítulo 173. El mito de la creación de Owen. Gracias al mensaje de Steven, Terence obtuvo nuevos conocimientos sobre el misterioso meteorito. Sin embargo, en lo que respecta al verdadero origen del meteorito, es necesario remontarse al mito de la creación de Owen. En la era superantigua, se dice que la región de Owen se creó tras la aparición de Groudon y Kyogre. Groudon levantó los continentes, mientras que Kyogre llenó los mares, dando como resultado la formación de la región de Owen. Tras el encuentro entre estos dos Pokémon, se desató una batalla épica por la expansión de sus territorios. Como consecuencia de dicha batalla, la actual región de Owen se encuentra dispersa en islas. Finalmente, para evitar la batalla interminable entre los dos Pokémon, Rayquaza descendió y lo sometió. Los dos Pokémon superantiguos fueron entonces desterrados a tierras desconocidas, convirtiéndose gradualmente en leyenda con el tiempo. Por supuesto, la formación completa de Owen no fue causada únicamente por esos tres Pokémon. El movimiento de regigigas entre continentes también desempeñó un papel crucial en la formación de la región de Owen. Conectando la información de Terence sobre la historia del meteorito, Steven confirmó y desenterró la historia de la ciudad de Sotopolis. Hace miles de años, un enorme meteorito cayó al océano, y el cráter resultante se convirtió posteriormente en la actual ciudad de Sotopolis. Varios años después, Kyogre y Groudon volvieron a enfrentarse por la energía natural. Los ancestros descubrieron un misterioso meteorito arcoíris traído por el gigantesco meteorito y le rezaron. Esto provocó que Rayquaza descendiera una vez más, separando a los dos Pokémon en la batalla. El gigantesco meteorito que cayó al océano puede considerarse el origen de la ciudad de Sotopolis. Posteriormente, para evitar que el lugar volviera a sufrir calamidades, se erigió el pilar del cielo para albergar el meteorito de colores del arco iris. Sin embargo, tras invocar a Rayquaza, el meteorito pareció agotar toda su energía, transformándose lentamente de un meteorito colorido a un meteorito ordinario. Tras descubrir el origen del misterioso meteorito junto con Terence y relacionarlo con las cataratas de meteoritos y la historia de la ciudad de Sotopolis, Steven descubrió sorprendentes similitudes entre ambos meteoritos. A través de cierta investigación, Steven también se enteró de las manifestaciones del meteorito de colores del arco iris con energía agotada, donde sufre un proceso continuo de degradación. Hay una etapa que se asemeja al meteorito actual en posesión de Terence. Y no es eso una exageración, murmuró Terence para sí mismo, atónito. ¿Este meteorito tenía alguna conexión con Rayquaza? El mensaje que recibió impactó profundamente a Terence, provocando que se distrajera un poco durante su visita a la escuela de entrenadores. Además, en el mensaje de texto, Steven esperaba una respuesta de Terence a través de una videollamada. Señor Terence, ¿le interesaría tener una batalla de gimnasio en el gimnasio de Rusboro? Antes de despedirse, Roxanne invitó a Terence.
Sin embargo, Terence no tenía intención de desafiar a la liga por el momento. Dado que el asunto del meteorito aún estaba pendiente de investigación, tampoco se sentía inclinado a desafiar al gimnasio. Así pues, Terence rechazó a Roxanne contacto. Bueno, si tienes tiempo, no dudes en venir al gimnasio de Rusboro para un desafío. Yo seguiré mejorando mi fuerza, dijo Roxanne. Tras agradecer a Ayue y a los demás, los jóvenes estudiantes se despidieron a regañadientes de Terence. Por cierto, Terence, ¿no piensas participar en el próximo concurso Pokémon en Ciudad Rusboro? Ayue recordó algo de repente. Los niños no podían olvidar la actuación de Terence, y si asistían al concurso Pokémon, podrían presenciarla de nuevo. Aunque es necesario comprar las entradas y su disponibilidad es limitada, aún existe la posibilidad de conseguirlas si se tiene la suficiente determinación. Tras obtener información preliminar de los coordinadores, los niños desarrollaron de inmediato el deseo de asistir al concurso Pokémon. Por desgracia, no puedo. Acabo de enterarme de un suceso inesperado, y hay muchas probabilidades de que tenga que abandonar Ciudad Rusboro pronto, y posiblemente me pierda este concurso Pokémon, dijo Terence con una sonrisa amarga. Entre las cosas que Steven le contó, estaba la invitación a un lugar donde podrían comprender mejor el meteorito. En otras palabras, Terence, que había llegado a Rusboro City hacía poco tiempo, estaba a punto de marcharse a otro lugar. Desde que dejó la Academia Crown, Terence no había parado de moverse, sin tener un solo momento de descanso. Por suerte, los concursos Pokémon se celebran con frecuencia. Durante los intervalos entre los grandes festivales, se realizan casi docenas de concursos, así que no hay de qué preocuparse. Centro Pokémon. Terence y Steven volvieron a ponerse en contacto, y cuando la pantalla parpadeó, la figura de Steven apareció al otro lado. Terence, estaba esperando tu llamada. Al ver a Terence, Steven mostró inmediatamente una expresión de sorpresa. ¿Ya conoces el origen de este meteorito? Hay muchas probabilidades de que tenga una conexión significativa con él, meteorito de colores del arco iris, que creó la ciudad de Sotopolis y convocó a Rayquaza. Esta es la mayor sorpresa que me he llevado desde que empecé a buscar piedras preciosas. Terence no entendía del todo el entusiasmo de Steven por las piedras, pero si el meteorito estaba relacionado con Rayquaza, incluso el propio Terence empezaba a emocionarse. Pokémon legendarios. Todavía no había visto ninguno, y para un criador o entrenador, encontrarse con un Pokémon legendario es simplemente una experiencia trascendental. Si Terence pudiera observarlos de cerca, podría obtener información valiosa sobre los Pokémon legendarios, adquiriendo conocimientos desconocidos para los demás. Esta es también la razón por la que muchos investigadores, académicos y profesores se obsesionaron con la búsqueda de rastros de Pokémon legendarios. Tomemos como ejemplo a Celebi. Su capacidad para viajar a través del tiempo y el espacio, aunque la gente solo la comprenda superficialmente, desencadenaría de inmediato una serie de debates académicos y daría lugar a una nueva ronda de investigación y comprensión del mundo por parte de la comunidad académica. Ya tengo una idea aproximada. Pronto tendré algo de tiempo libre, pero no será mucho, dijo Terence. Eso está bien, ya es suficiente, no te quitaré mucho más tiempo, añadió Steven apresuradamente. ¿Estás actualmente en Rusboro City? Sí. Está bien, aunque no puedo proporcionar un helicóptero privado, si se trata de un barco, creo que es posible. Toma un barco a Ciudad Lily Cove, te estaré esperando aquí. Desde Rusboro City hasta Lily Cove City, la distancia no era corta, pero por curiosidad sobre el meteorito, Terence aceptó de inmediato. Después de eso, los dos intercambiaron información, y entonces Terence comenzó a esperar a que el supuesto amigo de Steven se pusiera en contacto con él. Si pudiera usar un yate privado para llegar allí, podría ahorrarse algunos gastos innecesarios. Aunque estos gastos no eran elevados para Steven, Terence prefería ahorrar dinero siempre que pudiera. ¿Ciudad de Lily Cove? Al recordar Pueblo Lily Cove, Terence se detuvo bruscamente. Recordó que, al lado de Pueblo Lily Cove, parecía haber una zona safari. Conocida comúnmente como la zona de caza, era una vasta área natural donde los entrenadores podían capturar Pokémon. Entonces, si sigo ese camino, ¿podría haber alguna posibilidad de capturar un nuevo Pokémon? Capítulo 174. Pokéblock. Los amigos de los ricos también son ricos. Terence estaba sentado en el yate privado del amigo de Steven cuando llegó a Ciudad Lily Cove sin mucho esfuerzo. Tras agradecer a la otra parte, Terence entró en Ciudad Lily Cove. Terence nunca había estado en la ciudad de Lily Cove, pero había oído hablar de ella por otras fuentes. Su primera impresión fue que estaba muy concurrida. Era de esperar, Ciudad Lily Cove era conocida como la ciudad más grande de ON e incluso tenía fama de ser una de las 6 ciudades más grandes del mundo. Hablando de eso, también hay un concurso en el Salón Pokémon aquí. Me gustaría saber cuándo se celebrará. Debería averiguarlo cuando tenga tiempo libre. Al llegar a Ciudad Lily Cove, Terence contactó inmediatamente con Steven, pero, para su enfado, Steven le dejó plantado. Inicialmente, Steven dijo que esperaría a Terence en Pueblo Lily Cove. Sin embargo, mientras Terence se dirigía de Pueblo Rusboro a Pueblo Lily Cove, Steven ya se había marchado. Jaja. Lo siento. Oí noticias sobre piedras preciosas en Fortress City, así que no pude resistirme a ir allí a verlas primero. ¿Qué te parece esto? Te estaré esperando en el Instituto del Tiempo, al oeste de Ciudad Fortress. Han recopilado mucha información sobre Pokémon super antiguos, y mi corporación también tiene instalaciones de investigación. Traer el meteorito aquí no es mala idea, dejó Steven en este mensaje. Maldición. Terence maldijo para sus adentros. Tenía un meteorito que podría estar relacionado con Rayquaza, pero a Steven le atraía mucho la información sobre unas piedras desconocidas. Era fácil de convencer. En realidad, lo que frustraba a Terence era tener que ir solo al Instituto del Tiempo. Pensaba que Steven lo estaría esperando y que luego un coche especial los recogería. Aunque el viaje no era físicamente exigente, Terence seguía sin querer ir. Ah, bueno, puedo aprovechar para visitar la zona safari de camino. En cuanto a Steven, puede dedicar más tiempo a buscar piedras.
Terence tomó una decisión: visitaría primero la zona safari. En cuanto a Steven, podía esperar un poco más. Ciudad Lily Cove era una ciudad en la parte oriental de la región de Owen que conectaba la tierra y el mar. Al ser una ciudad costera, naturalmente tenía una variedad de Pokémon de tipo agua en sus alrededores. Terence examinó su equipo y sintió que le faltaba un Pokémon de tipo agua. Había planeado capturar uno, pero tras observar su entorno, tuvo que abandonar ese plan. Las zonas cercanas al mar estaban ocupadas por diversos astilleros o eran áreas desoladas. Aparte de uno o dos Magikarp estornudando, apenas se veían otros Pokémon de tipo agua. Además, Terence no estaba dispuesto a capturar cualquier Pokémon al azar. También debía considerar que también se había adaptado ese Pokémon a su entorno natural. Quienes tienen un buen desarrollo suelen tener aptitudes innatas notables o una ventaja en cuanto a personalidad. De lo contrario, no prosperarían tan bien en la naturaleza. En cuanto a Gyarados, tampoco está mal. Terence reflexionó para sí mismo. Entre los Pokémon de tipo agua, Gyarados era una opción bastante buena. Si lograba domesticar un Gyarados, sin duda sería un valioso aliado. Sin embargo, con tal cantidad de Magikarp, encontrar a alguien con el talento necesario para satisfacerlo sería extremadamente difícil. Terence no permaneció mucho tiempo en Ciudad Lily Cove. Tras un breve descanso en el centro Pokémon, se dirigió hacia Ciudad Fortrey. La tarea de capturar Pokémon también comenzaría cuando entrara en la zona safari. Sin embargo, justo cuando Terence estaba a punto de abandonar Ciudad Lily Cove, sus pasos fueron interrumpidos. Recibió una noticia, y para un creador como él, esa noticia era sin duda un gran pastel, del tipo que realmente quería probar. La última versión de Pokéblock Creator ya está disponible para pruebas públicas. No te pierdas esta oportunidad. Ya es una máquina totalmente nueva lanzada por el concurso Pokémon en colaboración con la Asociación de Criadores. Al oír este anuncio desconocido, Terence detuvo a alguien para preguntar al respecto. Máquina para hacer Pokéblocks. Dicen que es una máquina que puede hacer fácilmente comida Pokémon. Incluso algunos criadores expertos en la elaboración de alimentos para Pokémon han elogiado el valor nutricional de los Pokéblocks. Pero esta máquina no lleva mucho tiempo aquí, apareció hace poco en Ciudad Lily Cove. ¿Una máquina que fabrica comida para Pokémon? Terence aminoró el paso y regresó a Ciudad Lily Cove, con ganas de ver qué clase de máquina mágica era aquella. El hecho de que incluso creadores expertos lo admiraran. ¿De verdad la tecnología ha avanzado hasta ese punto? La prueba pública aún no había comenzado. El lugar elegido fue el salón de concursos Pokémon, que podía albergar a mucha gente. Al oír el anuncio, Terence comprendió lo que estaba sucediendo. Al parecer, esta máquina se había desarrollado recientemente y, aunque su calidad estaba garantizada, carecía de reputación. Hacer algo así en la ciudad más poblada de la región de Owen generaría mucha publicidad gratuita si tan solo una fracción de la población aceptara este Pokébloqueo. Entonces, gracias al boca a boca, Pokéblocks llegó a ser conocido por todos. Esta promoción popular resultó mucho más convincente que la publicidad en diversas instituciones. Ver para creer, aunque no sea cierto. Además, tanto la publicidad popular como la publicidad en los medios de comunicación pueden trabajar juntas sin interferir entre sí. La creación conjunta del concurso Pokémon y la Asociación de Criadores, reflexionó Terence. De tener éxito, esto supondría un gran impulso publicitario para los concursos Pokémon. Pero lo que más intrigaba a Terence era cómo la máquina lograba preparar comida que se adaptara al gusto de los Pokémon. Cada tipo de alimento era una prueba de la habilidad y el conocimiento del creador. En teoría, los distintos Pokémon tienen gustos diferentes. ¿Podría una máquina de producción masiva de alimentos garantizar el uso eficiente de los ingredientes? En el momento de la prueba pública, ya se había congregado una multitud considerable, en su mayoría personas que habían llegado temprano y estaban esperando allí. Comienza la cuarta ronda de manifestaciones públicas. Por fin he conseguido adelantarme esta vez, necesito verlo con mis propios ojos. TSK, es porque eres perezoso, siempre duermes demasiado. ¿Sé cómo puedes culparme por esto? No es mi culpa si duermo demasiado. Una multitud de personas se agolpaba frente al recinto del concurso Pokémon, donde el equipo de seguridad mantenía el orden, permitiendo la entrada de los asistentes en grupos. En Lily Cove Town había mucha gente, no solo residentes sino también forasteros como Terence, lo que provocó esta situación de hacinamiento. Incluso en el concurso del Salón Pokémon, fue imposible dar cabida a tanta gente al mismo tiempo. Pero eso era precisamente lo que querían los organizadores. Debido al espacio limitado, se permitía el acceso a la gente por lotes, creando una forma de publicidad invisible. Una vez que la noticia se difundió y, gracias a la amplia publicidad, los Pokéblocks seguramente se darían a conocer y serían aceptados por la mayoría de los entrenadores. Nuestro objetivo es penetrar en el mercado de Owen en un plazo de 3 años, convirtiendo los Pokéblocks en un elemento esencial para los viajeros en Owen, luego, comenzando en Owen. Nos expandiremos gradualmente a mercados de otras regiones. Ese era el objetivo inicial que se habían fijado para los Pokéblocks. En un plazo de 3 años, se propusieron popularizar los Pokéblocks en Owen y convertirlos en un artículo esencial. Y personas como Terence, que participó en el concurso del Salón Pokémon y recibió recomendaciones oficiales, fueron el primer grupo de testigos. Ahora, Terence, tras entrar, siguió a un miembro del equipo hasta una enorme máquina. Capítulo 175. Tiene parálisis facial. Mientras hablaba con el equipo, Terence ya había escuchado una introducción detallada sobre los Pokéblocks y la máquina que los produce. Sin embargo, Terence seguía mostrándose escéptico. No podía creer que los alimentos producidos por una máquina capaz de producir en masa pudieran tener algún efecto positivo en el crecimiento de los Pokémon. Aún más increíble era la idea de que los Pokéblocks pudieran superar la comida cuidadosamente elaborada por los criadores para los Pokémon. Terence se inclinó para observar la máquina de Pokéblocks, sin importarle cómo lo pinchaba y lo empujaba. Aunque la gente a su alrededor lo miraba con extrañeza, no desaprovechó la oportunidad de ver mejor la máquina. Muy interesante.
Desde fuera no era evidente cómo funcionaba, pero en cuanto a facilidad de uso, la máquina era bastante sencilla. He oído que esto fue desarrollado por un equipo de creadores liderado por el señor Lin, quien obtuvo el título de creador senior por su experiencia en la elaboración de comida para Pokémon, en colaboración con los responsables del concurso Pokémon. Un creador veterano que fue ascendido usando comida para Pokémon como campo de juego, reflexionó Terence para sí mismo. Ser ascendido a creador senior a través de la comida, sin duda pertenecía a la categoría más desafiante. Porque preparar comida era esencialmente una habilidad básica de creador, y en ese campo donde todos eran expertos, innovar aún más era aún más difícil. Sí, el señor Lin es increíble. Oí que esta colaboración con los organizadores del concurso Pokémon era para homenajear a los mejores creadores. El mejor creador. Para obtener dicho título, uno debe realizar contribuciones duraderas e innovadoras a la comunidad Pokémon o de entrenadores. Al igual que el maestro Víctor, cuyos logros en genética no tienen parangón, se dice que el programa de la Liga para crear Pokémon iniciales contó con la ayuda del maestro Víctor. Muchos aspectos del mismo supuestamente incorporan descubrimientos de la investigación del maestro Víctor, con el objetivo de lograr el título de mejor creador a través de la máquina de Pokéblocks. Tras recibir esta información, Terence la examinó aún con más detenimiento. Por favor, retroceda un poco. La multitud, ansiosa por ver la máquina Pokéblock en acción de cerca, se agolpó alrededor, lo que provocó que el guardia de seguridad cercano comenzara a dispersarlos. Retrocedan, manténganse fuera del círculo. Ah. La multitud se retiró a regañadientes. Esas. 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 Inmediatamente después, para asombro del público, el equipo comenzó a poner en marcha la máquina Pokéblock. ¿Hay alguien en el público dispuesto a cooperar? Para garantizar la autenticidad y verificar que los Pokéblocks producidos por la máquina fueran realmente comestibles y aptos para Pokémon, el empleado observó a la multitud. Yo. Al instante siguiente, Terence fue el primero en levantar la mano con entusiasmo. De acuerdo, vamos con él. El miembro del equipo sonrió. Todos, por favor, hagan espacio. Además, liberen a los Pokémon que sean preferiblemente más pequeños. Tamaño más pequeño. Terence asintió, considerando la posibilidad de liberar a Growlithe, pero cuando su mano tocó la Pokéball, la retiró inmediatamente, con el sudor goteando de su mano. ¿Y si Growlithe se emocionara de repente y dañara la máquina? Aunque las probabilidades eran escasas, el dedo de Terence se crispó, moviéndose hacia la Pokéball de Beautifly. Va a ser este, dijo Terence. Está bien. Ha quedado precioso. El empleado revisó, luego tomó un folleto y lo hojeó cuidadosamente. Por Beautifly, estas frutas servirán. Murmuraron para sí mismos. Observó Terence con curiosidad. Sin embargo, las acciones posteriores del equipo, junto con el funcionamiento de la máquina Pokéblock, dejaron a Terence completamente atónito. El equipo trajo varias vallas y las vertió directamente en la máquina. Al oír el sonido de la máquina en funcionamiento, salieron varios bloques cuadrados pequeños, del tamaño aproximado de una uña. Así que, este es el Pokéblock. Terence lo examinó con escepticismo. Sí, Pokéblock. Hagamos que Beautifly lo pruebe. El equipo sonrió. Tras las pruebas, esta combinación sin duda funcionaría. Beautifly se enamoraría al instante del Pokéblock. Sin embargo, en medio de la expectación de la multitud ansiosa por ver los efectos de Pokéblock, después de haber escuchado tantos rumores, ahora, finalmente podían verlo con sus propios ojos. Terence sostuvo un pequeño trozo de Pokéblock y lo colocó cerca de la boca de Beautifly. Y entonces, Beautifly se lo tragó. Todas las miradas estaban puestas en Beautifly, incluidas las de los empleados, pero, a diferencia del experimento anterior, Beautifly debería haber mostrado una expresión alegre y satisfecha, pero nada de eso apareció en su rostro. El público estaba perplejo. El empleado estaba perplejo. Esto fue diferente de las pruebas iniciales. Terence también se sorprendió. Como creador de Beautifly, él conocía a Beautifly mejor que nadie. Para Beautifly, este Pokéblock, si bien no estaba mal, era casi ordinario, sin ninguna característica particularmente destacable. Incluso podríamos decir que llevaba mucho tiempo cansado de este tipo de comida. ¡Wow!, exclamó Terence en ese momento. Beautifly, le gusta mucho Pokéblock, dijo Terence. El empleado, la multitud. Pero no veo ningún cambio en la expresión de Beautifly, comentó un hombre de mediana edad que estaba junto a Terence. No es culpa de Pokéblock, mi Beautifly tiene parálisis facial, explicó Terence. Jaja, parece que fue un éxito entonces. ¿Quién más quiere intentarlo? Invitemos al siguiente miembro del público. El miembro del equipo se secó el sudor, sin saber que había salido mal. Afortunadamente, después de que el siguiente miembro del público liberara a su Pokémon, todo salió según lo planeado, y el Pokémon que se comió el Pokéblock expresó inmediatamente su satisfacción. Pero, debido a Terence, el miembro del equipo sintió que no era suficiente y continuó invitando a otros miembros del público. Solo después de que todos estos Pokémon mostraron expresiones de satisfacción, finalmente pudo respirar aliviado. Parece que solo hubo un pequeño contratiempo con Terence. Tras numerosas pruebas realizadas por el público, todos acabaron creyendo en la eficacia de Pokéblock, mostrándose sorprendidos y curiosos al ver la máquina. Mira, ni siquiera la comida Pokémon que compraron lo satisfizo tanto como este Pokéblock. Un entrenador tragó saliva con dificultad y preguntó con nerviosismo y ansiedad, disculpe, ¿existen modelos más pequeños de esta máquina? ¿Cuánto cuestan? El equipo dudó, por ahora, solo tenemos este modelo. El entrenador se sintió inmediatamente decepcionado. Si bien hacer Pokéblocks era práctico y a sus Pokémon les gustaba, esta enorme máquina era demasiado grande para que él pudiera cargarla. Y, actualmente no está a la venta, añadió el funcionario. Por lo tanto, quienes estaban interesados en los Pokéblocks solo podían acudir a lugares con la máquina de Pokéblocks para fabricarlos.
Sin embargo, los Pokéblocks eran pequeños y prácticos, y supuestamente tenían un valor nutricional notable y efectos especiales, lo que llamó la atención de la mayoría de la gente. Pero Terence no pudo evitar fruncir los labios involuntariamente. Marciano Teorías Fanfic. Capítulo 176. Él no es un profeta. Después de observar durante tanto tiempo, si no podía entender, no merecería el título de creador. En definitiva, si bien este Pokéblock era bueno y práctico, estaba diseñado para entrenadores o personas que necesitaban comprar comida para Pokémon, o para aquellos que preparaban comida de baja calidad. Para Terence, este Pokéblock fue completamente inútil. Terence también comprendía casi a la perfección su principio de funcionamiento, que probablemente consistía en combinar y mezclar las bayas adecuadas para un Pokémon determinado y luego triturarlas y condensarlas en un bloque dentro de la máquina. Durante este tiempo, mediante algún proceso desconocido, los nutrientes de la fruta quedaron hábilmente sellados dentro del bloque, lo cual también fue una característica destacada de esta máquina. El criador principal debería haber investigado la combinación de bayas para los diferentes Pokémon. De hecho, el sabor de los Pokéblocks elaborados con estas bayas gustó a la mayoría de los Pokémon, lo cual ya iba más allá de la comida habitual de los Pokémon. Parece que, los logros de Lynn, esta experimentada criadora, en la producción de alimentos no eran solo palabras. Sin embargo, también había inconvenientes, como señaló Terence. Los Pokéblocks aún no podían superar la comida casera para Pokémon, al menos no todavía. Para Beautifly, este Pokéblock era simplemente un alimento extremadamente común, sin ninguna característica distintiva, y su valor nutricional y sabor ni siquiera podían compararse con lo que come actualmente. Actualmente, la comida que consumen los Pokémon de Terence es la más adecuada que pudo preparar según sus gustos, condiciones de crecimiento e intensidad de entrenamiento. Tras consultar mucha información y preguntar a varios criadores expertos del gimnasio especializados en la preparación de alimentos para Pokémon. Si bien no se podría decir que es la mejor, es sumamente apropiada y se ajusta perfectamente a su ritmo de crecimiento. Y el mayor mérito se debe a la guía de la profesora Teresa. Siguiendo sus indicaciones, la comida que Terence preparó para los Pokémon superó a los productos nutricionales comunes, tanto en valor nutricional como en sabor. Terence le preguntó a Teresa sobre su nivel de creador, pero ella solo sonrió y lo ignoró, y él preguntó a otros profesores, pero ellos tampoco lo sabían. Esto dejó a Terence bastante intrigado. ¿Sería posible que la profesora Teresa no estuviera certificada como criadora? Pero su habilidad para preparar comida para Pokémon era realmente impresionante y única, al menos diferente a cualquier otra del mercado, mostrando un estilo personal. Terence sospechaba que su habilidad para cocinar comida para Pokémon era una herencia de un antiguo oficio transmitido de generación en generación en su familia, una especie de receta secreta especial. En cualquier caso, aunque la comida que comían los Pokémon de Terence no era perfecta, era la más adecuada. Con la mejora continua de la alimentación, la comida que Terence les proporcionaba había alcanzado un nivel extremadamente compatible con ellos. Así pues, acostumbrados a los manjares, ¿por qué les interesarían los Pokéblocks? Aunque los Pokéblocks fueran superiores a la comida del mercado, no bastaban para satisfacer a los Pokémon de un excelente criador. Terence comprendió este punto, así que rápidamente calmó la situación. En general, esta demostración fue un éxito. Mucha gente se sintió atraída por la máquina de Pokéblocks y se interesó por esta novedad, los Pokéblocks. Tras la disolución de ese grupo, la gente se dispersó y Terence también se marchó. Pero alguien lo llamó inmediatamente. Terence miró y vio a un joven a su lado. «¡Wow! Caminas muy rápido». «Casi no te alcanzo», exclamó la persona sin aliento. «¿Puedo preguntar, necesitas algo?», preguntó Terence, sorprendido. «Solo quiero confirmar, a tu Beautifly realmente no le gusta ese Pokéblock, ¿verdad?», dijo la persona. «¿Por qué dices eso?», preguntó Terence con curiosidad. El joven dijo, «Soy un profesor Pokémon, una especie de aprendiz, pero puedo confirmar que tu Beautifly está bien, así que la supuesta parálisis facial que mencionaste no existe». «¿Me perseguiste durante tanto tiempo solo para eso?». Terence se quedó sin palabras. «Ah, sí, me sentiría incómodo si no lo aclarara», dijo la otra persona. Soy Blake, ¿podría satisfacer mi curiosidad, por favor?», y dijo el joven, bajando la voz. «¿Por qué, aunque a tu Beautifly no le guste, sigues diciendo que Pokéblock es bueno?». Esta persona actuó con rapidez, agarró la mano de Terence y casi lo llamó hermano mayor. «No mentí. Aunque a Beautifly no le guste, este Pokéblock sigue siendo decente», dijo Terence con impotencia. «¿Por qué?», preguntó la otra persona, confundida. «Porque yo también lo probé», dijo Terence con seriedad, mientras alimentaba a Beautifly, «yo también lo probé. Para la mayoría, o el 99%, de los Beautifly, este Pokéblock puede considerarse un delicioso producto nutricional». «Entonces, ¿por qué?». Blake seguía confundido. «En resumen, mi Beautifly es un poco especial, eso es todo», dijo Terence. «Especial, bueno, hermano mayor, ¿qué opinas de esta máquina Pokéblock?», preguntó Blake de nuevo. «¿Opinión?». Terence se rió. Este Blake era bastante extraño, ¿y desde cuándo se había convertido en el hermano mayor? ¿Por qué Blake pregunta por todo? Sin embargo, los legos observan la emoción, mientras que los expertos perciben las complejidades. Terence creía que esta máquina Pokéblock no se extendería pronto. Primero, la otra parte dijo que actualmente solo existía ese modelo de la máquina, lo cual era muy restrictivo. Si pudiera ser como una Pokédex, no, incluso si cupiera en una mochila, no se enfrentaría a una situación tan embarazosa. Por lo tanto, esta máquina Pokéblock no estaba destinada a convertirse en un elemento estándar para los entrenadores como la Pokédex, lo que, en cierto modo, ya limitaba su utilidad. Segundo lugar. Según las observaciones actuales, los ingredientes básicos para elaborar la comida ya están definidos, lo que significa que el sabor de los Pokéblocks para cada Pokémon ya está determinado. Los Pokémon también tienen sentidos. Aunque algo sea delicioso y nutritivo, si se acostumbran a un sabor, con el tiempo se cansarán de él.
Esto era algo que no se podía cambiar, pasara lo que pasara. Así pues, esta máquina de Pokéblocks también estaba destinada a no durar tanto como la máquina curativa del centro Pokémon. Las recetas fijas y los lugares de producción fijos limitarían gravemente la utilidad de la máquina Pokéblock. Si se quisiera que la máquina Pokéblock durara mucho tiempo, se necesitarían combinaciones más adecuadas para los diferentes Pokémon. Incluso para Pokémon con personalidades diferentes, debe haber opciones disponibles y, por lo tanto, tienen que mejorar continuamente el sistema, esforzándose por lograr la máxima comodidad. Si el creador pudiera preparar comida para diferentes tipos y personalidades de Pokémon, sin usar un modelo fijo sino comprendiendo los gustos de los Pokémon y mezclándolos, entonces la máquina Pokéblock realmente tendría su lugar. Así que, sería como tener a un experto cocinero a tu lado. Tanto para entrenadores como para personas comunes que crían Pokémon, esta máquina sería una excelente ayuda. Sin embargo, según las observaciones actuales, aún no ha alcanzado el nivel esperado. No es de extrañar que no hayan comenzado a promocionarlo ampliamente. Quizás los desarrolladores también comprenden las deficiencias de la actual máquina de Pokébloques. Las mejoras y una mayor aceptación, mediante la experimentación continua y las combinaciones basadas en el principio de los Pokéblocks, requieren un proceso. Quizás la otra parte prefiera que un grupo de pioneros cree más combinaciones de vallas para optimizar los Pokéblocks. Al fin y al cabo, se trata de un proyecto enorme, y los esfuerzos individuales son, en última instancia, limitados. Tras pensarlo detenidamente, Terence comprendió un poco, pero explicarlo sería demasiado trabajo. No quería explicárselo a Blake poco a poco, y hacerlo sería demasiado ostentoso. En cualquier caso, durante algunos años sería difícil promocionar esta máquina de Pokéblocks. Si este evento tiene éxito, también hay muchas probabilidades de que vaya en la dirección que Terence imaginó. Pero incluso si la intuición de Terence es correcta, él no quiere ser un profeta. Así que, enseguida encontró una excusa, se deshizo de Blake y corrió hacia la zona safari. Al salir de Ciudad Lily Cove, Terence se dio cuenta de repente de que no necesitaba caminar tanto. Después de todo, tenía a Altaria para montar. Capítulo 177. Zona Safari. La zona Safari está ubicada en la ruta 121 de Owen y ocupa una vasta área, casi como una reserva natural cerrada. Terence no pudo encontrar la entrada, pero cerca de la frontera, un Tropius lo detuvo. Resulta que había varios Tropius y guardianes cerca de la zona Safari, específicamente para evitar que personas ajenas entraran ilegalmente a la zona Safari por vía aérea. Terence, siguiendo las instrucciones del otro grupo, encontró la dirección de la entrada y luego, tras volar con Altaria durante un rato, divisó un edificio. Zona Safari. Actualmente, la regla es que siempre que tengas una Pokédex y pagues una cuota de inscripción de 500 $, puedes participar y capturar Pokémon con las 30 Safari Balls proporcionadas. La entrada es muy barata, está al alcance de cualquiera, o es un precio que se puede pagar fácilmente. Sin embargo, un lugar donde los Pokémon puedan ser capturados de forma libre y natural no tendría condiciones tan sencillas. La cuota de entrada de 500 $, es solo por la superficie. Los entrenadores que entren en la zona Safari deben registrar su hora de entrada en la Pokédex, y cuanto más tiempo permanezcan, más dinero tendrán que gastar. La primera forma en que la zona Safari obtiene beneficios es mediante una tarifa basada en el tiempo de visita. Con el paso del tiempo, una vez transcurrido el plazo establecido, la cantidad de dinero necesaria para pagar la cuota vencida aumentará gradualmente, siguiendo casi una trayectoria similar a una progresión aritmética. Otro aspecto a tener en cuenta es que la zona Safari no permite el uso ilimitado de 30 Safari Balls. De lo contrario, aunque la zona Safari es enorme y tiene muchos Pokémon, definitivamente no podría soportar que los entrenadores los capturaran imprudentemente, ya que en poco tiempo todos los Pokémon que hay dentro serían capturados por los entrenadores. Esto nos lleva a otra regla de la zona Safari. Por cada Safari Ball utilizada, incluso sin éxito, la Safari Ball se considera usada y requiere un pago equivalente al precio de una Safari Ball. Además, si una Safari Ball captura con éxito un Pokémon, dependiendo de la especie del Pokémon, se debe pagar un cierto impuesto Pokémon a los propietarios de la zona Safari. Dentro de la zona Safari, la tarifa Pokémon para capturar un Magikarp y un Golden definitivamente no es la misma que para capturar un Scyther o un Gyarados. Y este impuesto Pokémon, así como las donaciones, contribuyen al desarrollo sostenible de la zona Safari. Así que, si de verdad crees que la zona Safari es un lugar donde puedes atrapar Pokémon cuando quieras, entonces eres muy ingenuo. De lo contrario, en pocos años, la zona Safari se convertiría sin duda en un desierto, sin un solo Pokémon a la vista. Esto ya ocurrió en la zona Safari, donde los entrenadores capturaban Pokémon de forma irresponsable, provocando una devastación ambiental. Por lo tanto, las reglas se han modificado y mejorado con el tiempo. Además, incluso si logras capturar 30 Pokémon, probablemente no haya muchos entrenadores con la energía suficiente para cuidarlos a todos, así que simplemente no vale la pena. Sin embargo, la zona Safari sigue siendo uno de los beneficios para la comunidad de entrenadores. Aunque se esfuerzan al máximo y restringen la captura, incluso cobrando una tarifa, hoy en día cualquiera que pueda convertirse en entrenador. ¿Cuántos de ellos provienen de familias pobres y cuántos no tienen esa pequeña cantidad de dinero? Así que, incluso si atacan, no pueden hacer demasiado ruido. Esto llevó a que algunos entrenadores excéntricos usaran todas sus Safari Balls, capturando tantos como podían. En cuanto a mí, solo necesito encontrar uno o dos Pokémon que me gusten, pensó Terence. Si no se les podía encontrar, aunque eso significara malgastar dinero, no los capturaría indiscriminadamente. Tras pagar la cuota de inscripción de 500 $, según el procedimiento, Terence pudo participar. Además, se le advirtió que no debía participar en batallas Pokémon. En ese momento, una leve sonrisa cruzó los labios de Terence. La firme actitud de la otra persona le sirvió como un claro recordatorio. En general, los métodos violentos para capturar Pokémon, como las batallas, no están permitidos en la zona Safari. Pero en esa vasta extensión de terreno, nadie podía supervisar meticulosamente a cada entrenador.
Así pues, en algunos casos, la mayoría de la gente ignora esta norma, lo que deja al tío dueño del burdel en una situación de total indefensión. Salvo recalcarlo verbalmente una y otra vez, no había nada que pudiera hacer. ¡Qué tío tan mono! Terence se rió, pero si de verdad se encontrara con un Pokémon que le gustara y se viera obligado a luchar contra él, sin duda ignoraría esa regla en las condiciones permitidas. Sin embargo, si no se diera esa situación, Terence no tendría que dejar a los Pokémon indefensos durante las batallas y luego capturarlos imprudentemente. No permitir batallas con Pokémon, ese punto, seguía dirigido a los entrenadores que capturaban Pokémon de forma imprudente después de luchar contra ellos. Para entrenadores como Terence, que originalmente solo pretendía capturar un Pokémon, esta regla era innecesaria. La zona safari es inmensa, y si entras sin un itinerario claro, es fácil perderse. Antes de partir, lo mejor es decidir el destino y la ruta. Basándose en las experiencias de algunos predecesores, los hábitats de los Pokémon en el interior estaban divididos aproximadamente. Por ejemplo, Terence se centró en un lago, y su siguiente Pokémon más deseado era de tipo agua. Un accidentado camino de tierra serpentea a ambos lados, con altos árboles verdes cuyas frondosas ramas y denso follaje ocultan el cielo y forman un pasaje verde natural. El sendero seguía el valle, serpenteando a través del bosque, con muchas curvas y giros. A lo largo de esta ruta, Terence vio muchos Pokémon. Cuanto más caminaba, más decepcionado se sentía Terence. Los Pokémon más comunes eran los tauros, lo cual se debe a la menor capacidad reproductiva de otros Pokémon en comparación con los Pokémon de tipo bicho, y a su temporada de apareamiento, que ocurre en primavera. Esto significa que, si no se controla, algunas reses de la raza tauro podrían formar una nueva manada en tan solo unos años. Terence observó que el desarrollo de estos tauros no era muy bueno. El clima de Hoenn no era muy adecuado para su crecimiento. Si estuvieran en Kanto, probablemente crecerían mejor. Mientras Terence caminaba, se encontró con un Riorn, pero este Riorn era demasiado tranquilo. Ni siquiera se movió cuando Terence pasó a su lado. Demasiado perezoso o... Terence negó con la cabeza. En cualquier caso, había desistido de ese Riorn. A continuación, vio un Slowpoke que había aparecido por la zona. Aunque era un Pokémon de tipo agua, parecía tonto y bobo. Si bien no se podía culpar a Slowpoke, pues era su naturaleza, Terence pensó que sería problemático criarlo y, por lo tanto, no lo eligió. Promedio. El crecimiento de estos Pokémon solo podía considerarse promedio, no llegaron al punto de sorprender a Terence. Sin poder hacer nada, Terence solo pudo seguir caminando hacia adelante, y finalmente, un lago azul oscuro apareció ante sus ojos. La hierba verde cerca del agua se mecía suavemente con el viento, y algunos ratatas se escabulleron entre los arbustos al oír el sonido. No fue hasta ese momento que Terence dejó de caminar. Capítulo 178. Entrando en el agua. El agua estaba rodeado de salpicaduras de agua. Terence se detuvo a mitad de camino, presintiendo que algo andaba mal. ¿Pistola de agua? No, no debería ser así. Terence miró a su alrededor. Las salpicaduras estaban muy dispersas. Parecía como si un fuerte movimiento hubiera golpeado la superficie del lago, provocando que las gotas de agua se extendieran. No tardó mucho. Tras realizar su evaluación, Terence comenzó a observar de inmediato. Efectivamente, aún quedaban rastros de la batalla en las cercanías. Staryu, Golden, Magikarp, Barboach, Marill. Ah. Terence, escondido detrás de un árbol, observó durante un rato y solo logró divisar a estos Pokémon. Terence no pudo evitar esbozar una sonrisa amarga. La mayoría de estos Pokémon tenían una base débil y una fuerza inferior. Para que crecieran adecuadamente, tendría que invertir mucho esfuerzo y dinero en su cuidado. Si tuviera tiempo suficiente, no le importaría capturar un Pokémon cuya personalidad le gustara. Incluso si tuviera una base débil y un punto de partida bajo, estaría dispuesto a cuidarlo con esmero. Pero, al cabo de un año, ni siquiera él estaba seguro de poder transformar a estos Pokémon en una fuerza capaz de librar batallas de alta intensidad. Paciencia, lo que necesitaba era paciencia. No llevaba mucho tiempo en la zona safari, aún tenía tiempo para encontrar un Pokémon con mejor potencial. Tras una breve observación, Terence tomó una decisión. Se zambulliría en el lago para ver si había algún Pokémon que valiera la pena capturar. Una simple búsqueda en la playa revelaría solo unos pocos Pokémon de tipo agua. Mis Magios, no te quedes ahí parado sin hacer nada. Vete a otro sitio por ahora. Pero no te alejes demasiado, solo 20 minutos como máximo, y luego regresa aquí. Terence dio instrucciones a Miss Magios y respiró hondo antes de soltar a Beautifree para que montara guardia sobre la superficie del agua. Entonces Terence se quitó la ropa. Anticipándose a tal situación, Terence llegó preparado con una mochila llena de equipo. Chapoteo. Se zambulló en el agua, y la sensación gélida hizo que Terence temblara de inmediato. Ya había aprendido a nadar antes y, tras realizar un breve curso de formación con la Policía Internacional, aunque no era perfecto, al menos tenía la suficiente destreza como para utilizarlo sin cometer errores. Terence no se atrevió a ir a lo profundo. Solo se zambulló en el lago para ver si había algún Pokémon que no hubiera visto. Sin embargo, tras estar en el agua apenas un minuto, Terence se dio por vencido. La imagen era muy borrosa. Bajo el agua, no podía evaluar con precisión el crecimiento de un Pokémon. Incluso después de avistar un Gyarados y forcejear con él por un momento, no lo alertó de inmediato. Meta. Al salir del lago, Terence respiró hondo, preguntándose si debería lanzar una bomba al agua para ahuyentar a los Pokémon. Hacerlos explotar a todos con una bomba te daría una buena oportunidad para observar a los Pokémon de cerca. Principalmente porque Gyarados, aunque no de forma muy clara, parecía haberse desarrollado bien basándose únicamente en su físico. Así que quiso sacar la otra parte de la superficie del agua para observar su crecimiento. Zumbido. Pero antes de que Terence pudiera decidirse, dos figuras verdes aparecieron volando desde la distancia, haciendo exactamente lo que él quería hacer.
Eran dos criaturas bípedas, parecidas a insectos, con 3 cuernos separados en la cabeza, grandes brazos en forma de hoz, pelos puntiagudos en los muslos y 3 dedos con garras en cada pie. 2. Al ver a estos dos Pokémon, Terence se emocionó de inmediato. Scyther era considerado un Pokémon relativamente raro. Y también fue del agrado de Terence. Cuando los dos Scythers se acercaron, Terence finalmente comprendió lo que estaban haciendo. Una de ellas batió sus alas con forma de cuchilla, liberando una ráfaga de viento que golpeó violentamente el agua. Aún no estaba listo, uno tras otro, como si desahogaran su frustración, atacaron sin cesar la superficie del lago. Terence levantó la vista asombrado. Uno de los Scythers era de mayor tamaño, mientras que el otro era más pequeño, con cicatrices y una expresión de dolor e ira evidente en su rostro. Mientras tanto, el más grande se asemejaba a un padre protector, desatando vigorosamente sus movimientos y atacando sin cesar. Terence hizo una pausa. Entonces, ¿las salpicaduras anteriores fueron causadas por la pelea de ese Scyther más pequeño? Parecía que este joven Scyther había sido intimidado, perdido en batalla, y luego había ido en busca de ayuda. ¿Quién era? La mente de Terence se activó repentinamente. Obtenerlos no requeriría mucho esfuerzo. Ambos Scyther parecían haberse desarrollado bien. Incluso el más pequeño, que parecía un niño y tenía algunas cicatrices, parecía tener cierta experiencia en combate. Y el Pokémon de tipo agua que lo derrotó probablemente tampoco era malo. Si la batalla continuaba, Terence, como espectador, tendría que cumplir con su deber y ofrecer un comentario completo. ¿Era Gyarados? Debido al físico más grande del Gyarados anterior, la primera impresión de Terence le hizo pensar eso, pero no era como lo había imaginado. Tras cada impacto del viento cortante en la superficie del agua, una tenue figura púrpura ascendía rápidamente en espiral. Terence estaba atónito. ¡Qué salto tan alto! Era Starmie, no Gyarados. Al ver a Starmie, Terence se sorprendió aún más que cuando vio a Gyarados. Normalmente, era raro encontrar Starmie en estado salvaje porque necesitaban una piedra agua para evolucionar de estadio, y sus hábitos nocturnos también reducían las posibilidades de ser vistos. En la naturaleza, se encontraban principalmente en las partes más profundas del océano. Encontrar un estadio en este lago tan común no sorprendería a Terence, pero ¿un Starmie? ¿De dónde sacó la piedra agua? El ágil Starmie se mantuvo suspendido en el aire brevemente. Su siguiente movimiento fue lanzar una dura represalia contra los dos Scyther. Terence lo entendió. Parecía que el culpable que había intimidado al joven Scyther era ese Starmie. Estrella. Tipo agua y psíquico. Inicialmente, Terence no le prestó mucha atención a Starmie. Primero, los Starmie eran muy raros en estado salvaje, y segundo, evolucionar a estadio requería una piedra agua. El último punto, y el más importante, eran los hábitos nocturnos de Starmie, lo que significaba que parecían menos enérgicos durante el día y más poderosos por la noche. Esto incomodó a Terence. Sin embargo, la destreza en combate demostrada por este Starmie despertó cierto interés en Terence. A pesar de enfrentarse a dos Scyther simultáneamente, el Starmie no dio muestras de ceder. Choque psíquico. Rayo. Bomba hidráulica. Rayo de hielo. La variedad de movimientos que mostró Starmie dejó a Terence momentáneamente atónito. Algunos de estos movimientos, si no se los enseñaran otros Pokémon, serían increíblemente difíciles de aprender para Starmie por sí solo. En otras palabras, dominar estos movimientos requería un golpe de suerte. Además, se necesita un conocimiento adecuado para aprender estos movimientos. Dado que Starmie obtuvo una piedra de agua en estado salvaje, Terence concluyó que este individuo estaba siguiendo esencialmente el modelo de un protagonista, demostrando una suerte extraordinariamente buena. Capítulo 179. Trueno. A medida que la batalla se prolongaba, Terence se dio cuenta de la debilidad de Starmie, o mejor dicho, de su falta de una habilidad crucial en combate. Resistencia. Starmie demostró confianza al enfrentarse a los ataques de los dos Scyther, empleando diversos movimientos para defenderse y mostrándose extremadamente relajado. Además, sus movimientos en constante cambio representaban un desafío importante para los Scythers. Sin embargo, tras solo unos minutos de combate, Starmie reveló su debilidad. Cuando el ataque alcanzó a Starmie, el rubí en el centro de su cuerpo comenzó a brillar rápidamente. Al ver esta escena, Terence frunció ligeramente el ceño. El núcleo de un Starmie suele ser rojo, y según la explicación del sistema de comunicación de los Starmie, esto puede ser una señal de que está relajado o dormido. Pero cuando Starmie queda inconsciente por un golpe, su núcleo se oscurece y a veces parpadea, como una bombilla. Y cuando parpadea, es decir, cuando la resistencia de Starmie es baja y sus habilidades han comenzado a disminuir. Ha pasado mucho tiempo. Terence negó con la cabeza. A pesar de ser de día y de que solo habían tenido unas pocas rondas de batalla con una frecuencia no particularmente alta, la resistencia de Starmie se había agotado hasta tal punto. Al observar la frecuencia de oscilación del núcleo de Starmie, Terence dedujo que su resistencia disminuiría rápidamente en la batalla que se avecinaba. Y si la batalla continuara, la probabilidad de que Starmie fuera derrotado aumentaría infinitamente. Será problemático si se recupera. Terence consideró la posibilidad de capturar a Starmie. Si lo hiciera, tendría que planificar un entrenamiento intensivo centrado en su resistencia. Pero la dificultad era inmensa. En primer lugar, Starmie ya estaba cerca de la madurez. Para fortalecerlo, el simple entrenamiento tendría una eficacia limitada, requiriendo el uso de diversos suplementos. Entrenar a los Pokémon durante su etapa de crecimiento produce resultados óptimos, algo ampliamente reconocido. Si un Pokémon es demasiado joven o está casi completamente desarrollado, la efectividad del entrenamiento disminuye significativamente. Gracias a su gran talento y a las buenas oportunidades que se le presentaron, su desarrollo fue muy sencillo y superó con facilidad diversos desafíos mediante diferentes estrategias. Además, debido a las características propias de los Pokémon de tipo agua y psíquico, escapar también le resulta bastante fácil.
Esto también conlleva la ausencia de la brutalidad que la mayoría de los Pokémon salvajes necesitan para adaptarse a su entorno natural, por lo que, ya sea por resistencia o por conciencia, es difícil seguir el ritmo de estos dos Scyther. Ahora, solo queda recurrir a diversos movimientos poderosos y variados para incomodar a los dos Pokémon. Sin embargo, una vez que estos dos Scyther comprendan por completo los patrones y el estilo de batalla de Starmie, el resultado será evidente. Mientras observaba cómo se desarrollaba la batalla, a Terence le resultaba cada vez más aburrida. Porque si Starmie no tenía ninguna carta bajo la manga, la batalla sin duda se desarrollaría como Terence había previsto. ¿Y qué hay de esos dos Scythers? Aunque Terence preferiría que el siguiente Pokémon fuera de tipo agua, si no hubiera opciones adecuadas, también valdría la pena considerar otros tipos. El requisito previo era que debían satisfacer a Terence. Estos dos sátiros, uno de los cuales ya era maduro y constituía la fuerza principal en este ataque, eran razonablemente buenos en todos los aspectos y contaban con una amplia experiencia en combate. Sin embargo, sus patrones de ataque eran muy rígidos. Años de batallas le habían llevado a desarrollar un patrón de ataque fijo, razón por la cual Starmie aún no había sido derrotado. Ya fuera por la trayectoria de los ataques o por el uso de los movimientos, estaban impregnados de una esencia primigenia que, sin duda, hacía que Terence, con su ojo coordinador, se sintiera incómodo. Su juicio fue que este Scyther carecía de inteligencia y que, en términos de inteligencia, era incluso inferior a este Starmie. La fuerza de Scyther residía simplemente en la experiencia acumulada en continuas batallas. Confiando en su superioridad innata y utilizando su poderoso físico, dominó los combates y alcanzó la victoria. En cuanto al joven Scyther, aunque su fuerza no era grande y sus movimientos aún eran inmaduros, tenía potencial para crecer. Tengo que tomar una decisión. Terence vaciló. Por un lado, este joven Scyther no le entusiasmaba. Por otro lado, aunque aún tenía margen de mejora, el esfuerzo necesario para criarlo no era tarea fácil. Además, Scyther era muy raro y la gente rara vez se topaba con él, por lo que no hubo muchos casos de Scyther capturado. El encuentro de Terence con Scyther fue sin duda muy afortunado, y si lograba capturar a un Scyther, entonces este viaje no habría sido en vano. Pero la oportunidad de capturar a Scyther era escasa, no porque fuera rara. Aunque escasos, aún se podían determinar los lugares donde aparecía Scyther, como la zona Safari, donde vivía un grupo de Scyther, un hecho conocido por la mayoría de los entrenadores. Muchos entrenadores acudieron a la zona Safari específicamente para capturar un Scyther. Por supuesto, si alguien capturara un Scyther, el impuesto Pokémon a pagar no sería una cantidad pequeña. Si alguien disponía de los recursos para cubrir el coste de criar un Scyther y el precio de capturarlo, esto requería una cuidadosa consideración por parte del entrenador. Además, dado que los Scyther vivían en grupos, este era el aspecto más difícil de capturarlos. Los Pokémon que viven en grupos, generalmente con la excepción de aquellos que siguen voluntariamente a sus entrenadores, si uno fuera capturado por la fuerza, todo el grupo de Pokémon se enfadaría e intentaría impedirlo. La capacidad de enfrentarse a un grupo de Scyther también dependía de la fuerza del entrenador. Pero si se tratara de un entrenador competente, no se tomarían tantas molestias solo para capturar un Scyther. Entonces Terence dudó. Si quería capturar a Scyther, sin duda requeriría mucho esfuerzo. Además, aquí había dos Scythers. Si uno escapaba, podría causar problemas más adelante. Terence tampoco confiaba en poder persuadir a este individuo para que lo acompañara voluntariamente en poco tiempo. Mientras Terence pensaba, sucedió algo inesperado. El suceso inesperado no tuvo como consecuencia la batalla entre Starmie y Scyther, sino que provino de otro lugar. No muy lejos de allí, se escuchó un fuerte estruendo. Terence alzó la vista y vio que una pequeña montaña en la distancia quedó inmediatamente cubierta por nubes oscuras, de un negro intenso. ¡Boom! ¡Boom! En el interior de las nubes oscuras, densas corrientes eléctricas impregnaban el aire, produciendo un sonido ensordecedor. Starmie, Scyther, Terence, todos dejaron de hacer lo que estaban haciendo y se giraron para mirar. ¿Qué es eso? Terence se quedó sin palabras, como si quisiera hablar, pero dudara. Ese efecto le recordó al movimiento de la danza de la lluvia. Pero, en comparación con la habitual danza de la lluvia, esta nube oscura acompañada de truenos añadió un toque de majestuosidad, dando a la gente una sensación de cercanía con la naturaleza. Capítulo 180. Los Pokémon que confían en el poder de la naturaleza. Ante la mirada atónita de Terence, Miss Magius regresó, trayéndole buenas noticias. Había encontrado un Pokémon especial. Este Pokémon era el único capaz de liberarse rápidamente de su ilusión durante el trayecto. ¿Esta perturbación fue causada por esto?, preguntó Terence. Miss Magius asintió en señal de confirmación. Para ser sinceros, Miss Magius había creado una ilusión bastante desagradable para poner a prueba las reacciones de los Pokémon. Muchos Pokémon quedaron absortos en estas ilusiones, incapaces de liberarse rápidamente. Entonces, Miss Magius, observando, redirigió los sueños hacia uno positivo. En primer lugar, es una ilusión desagradable. Si el Pokémon no puede escapar de la ilusión desagradable, se transformará en una ilusión agradable, por lo que no tendrá mucho impacto. Pero ese Pokémon se liberó inmediatamente al entrar en la desagradable ilusión y se enfadó. Al ver a un Pokémon liberarse fácilmente de sus ilusiones, Miss Magius observó e inmediatamente percibió que ese era el tipo de Pokémon que Terence estaba buscando y que valía la pena avisarle. Porque, en muchos sentidos, este Pokémon desprendía un aura única. Aparte de Beautifly, que había estado con Terence desde el principio, todos los Pokémon de Terence tenían sus propias características distintivas. Altaria, con un linaje dominante de tipo dragón. Miss Magius, dotado de un talento superior para la ilusión. Brawly T, con sus ataques autodestructivos que parecían inmunes al dolor. Incluso Beautifly desarrolló sus propias características distintivas bajo el entrenamiento de Terence. Así pues, al ver a dicho Pokémon, Miss Magius percibió inmediatamente que era del mismo tipo que ellos. Muy bien, dijo Terence.
Sorprendentemente, el simple hecho de permitir que Miss Magios actuara de forma independiente para realizar labores de reconocimiento trajo buenas noticias. En ese caso, dejemos a Saiter de lado por ahora, decidió Terence. En comparación, la situación allí intrigaba y atraía más a Terence. Terence sintió que se arrepentiría si no iba a verlo con sus propios ojos. Al menos, ya lo sabía todo sobre ese Saiter, así que incluso si perdía, no lo lamentaría demasiado. Pero las noticias que trajo Miss Magios sin duda alegraron a Terence. Indícanos el camino, dijo Terence. En cierta parte de la zona safari, un valle aislado desprendía una calma y un frío inquietantes, con una colina solitaria y elevada. En el interior de la discreta cueva de esta colina, se puede oír el sonido del goteo del agua. Aunque no era imponente, la colina tenía acantilados escarpados y rocas sobresalientes, y, sobre todo, con sus frondosos árboles verdes y arroyos que fluían, que a menudo se encontraban a la sombra, añadía una atmósfera misteriosa a la zona. Dentro de la zona safari, había diversas regiones, incluyendo lagos, prados y valles. Aparte de algunas áreas inadecuadas para este clima, se podían encontrar allí muchas especies diferentes de Pokémon. Incluso algunos Pokémon que se encuentran principalmente en otras regiones han dejado rastros de su actividad aquí. Sin embargo, la mayoría de los Pokémon no autóctonos fueron introducidos por el dueño de la zona safari, y solo unos pocos entraron accidentalmente en este lugar. Es muy difícil viajar. Terence murmuró para sus adentros, sabiendo que su físico de hacía 2 años no le permitiría escalar hasta allí. No es de extrañar que Miss Magios lograra encontrar un Pokémon especial. Esto fue lo que se conoce como un camino poco convencional. A medida que Terence se acercaba, los anteriores cambios climáticos desaparecieron gradualmente. Parecía que el Pokémon no podía encontrar al culpable, la fuente de su ira, así que cesó sus acciones. Sin embargo, lo que sucedió a continuación sorprendió mucho a Terence. La danza de la lluvia combinada con un movimiento de tipo eléctrico realmente simula un poco la sensación de la naturaleza. Ese fue el aspecto más notable. Normalmente, la danza de la lluvia solo podía provocar cambios climáticos a pequeña escala. El tipo de impacto generalizado que se podía sentir en otros lugares. Es muy raro, tanto que ni siquiera Terence lo había presenciado antes. En comparación con la fuerza humana, el poder de la mayoría de los Pokémon, el poder de la naturaleza era sin duda mayor. Terence creía firmemente en esto porque las historias de ambos mundos lo confirmaban profundamente. En este mundo, existían muchos Pokémon capaces de aprovechar el poder de la naturaleza, como los Pokémon super antiguos de la región de Hoenn, Groudon y Kyogre. Alguien podría provocar erupciones volcánicas simplemente caminando sobre el terreno, causando una sequía severa en una amplia zona. Otro podría impactar accidentalmente contra el océano, provocando tsunamis e incluso lluvias torrenciales que sumergirían islas enteras. Aunque el danza de la lluvia no se puede comparar con lo que estos dos Pokémon pueden hacer, al menos le dio a Terence una sensación de cercanía con la naturaleza. Ya no se trata solo de generar energía simple, se trata más bien de aprovechar un aspecto específico del poder de la naturaleza. Originalmente, Terence se preguntaba qué Pokémon podría haber causado este cambio. Tenía muchas conjeturas e imaginaciones. Pero cuando vio al Pokémon, no pudo evitar sorprenderse. Era muy pequeño. Le resultaba difícil imaginar que un Pokémon capaz de liberarse tan rápidamente de la ilusión de Miss Magios pudiera ser una criatura tan pequeña. Era un Pokémon de color predominantemente gris, parecido a una pequeña gota de agua. Forma de molde. Otro Pokémon muy especial. Castform era conocido como el Pokémon del clima, su apariencia y tipo cambiaban según las condiciones climáticas. Para proteger su pequeño cuerpo, adquirió la capacidad de canalizar el inmenso poder de la naturaleza. Durante días soleados, si tocas tu piel, la sentirás sorprendentemente cálida. Esta es la forma soleada. Durante la lluvia, si tocas tu cuerpo, el agua resbalará como una esponja. Esta es la forma lluviosa. Durante una nevada, todo tu cuerpo se congela, alcanzando una temperatura de alrededor de -5 grados Celsius. Esta es la forma de nieve. En resumen, desde un punto de vista científico, Castform era un Pokémon muy singular. Su cuerpo se asemejaba mucho a una molécula de agua, y sus transformaciones eran más misteriosas que las variaciones genéticas inestables observadas en Eevee, que cambiaban dependiendo de factores externos. Porque los cambios de Castform eran algo similares a una evolución incompleta. Pero, en realidad, después de tales cambios, podía revertirse. Así que eres tú, pero ¿podría Castform realmente provocar un cambio climático de esta magnitud? Mientras Terence examinaba a Castform, la mirada de este también se posó en Miss Magios. Al percibir el aura de Miss Magios, Castform se dio cuenta al instante de que el alborotador que había interrumpido sus dulces sueños estaba justo delante de sus ojos. ¿Qué te parece un combate conmigo? Terence miró a Castform y sonrió. ¿Qué dices? Tu oponente será Miss Magios, justo delante de ti. ¿Te interesa? Terence extendió la invitación, quería seguir observando las habilidades de Castform. No podía juzgar basándose únicamente en ese breve instante. Si este Castform realmente posee un talento extraordinario en algún aspecto, entonces capturar esta forma de Cast también es una buena opción. Fin del video.